nacional. Todo fue armado mediáticamente y está también incluido en las causas como miembro de la asociación ilícita. En el 2003, cuando empezó la asociación ilícita, mi hija tenía 12 años cuando llegó a Olivos. 12 años tenía. Y se fue de Olivos con 25 años y una hija, y bueno, y un procesamiento. Yo no sé si estaba ya el procesamiento como miembro de una asociación ilícita. Y precisamente el entonces presidente del banco, esto también figura en una causa, pero igualmente fue sobreseído, Sturzenegger, en una reunión del directorio del Banco Central, hablando de cuestiones propias del banco, monetarias. En un momento dado aparece en pantalla, tenían un PowerPoint, aparece la imagen de mi hija, que en esos días había sido objeto de los medios de comunicación mostrándola con dólares, y dice, con esta Sturzenegger, Federico Sturzenegger, uno de los denunciantes de Dólar Futuro, junto a Pinedo, Rossi no, el de, ¿cómo se llama? Negri, perdón. Pobre Rossi, no, Negri. Y Pratt Gay de Dólar Futuro. Sturzenegger, hoy creo que da clases en alguna prestigiosa universidad estadounidense. El tipo que recibió el Banco Central con $1 a 9.74 y cuando se fue, bueno, terminó todo en lo que terminó. Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente se dedicaron también a perseguir, sino también cuando se desata la persecución y por lo tanto uno se ve obligado a defenderse, tener un abogado, letrado apoderado que sea un prestigioso penalista que pueda defenderla académicamente, el rechazo de todos y cada uno de los recursos o de los planteos, ni siquiera recursos, planteos, tanto en la instrucción como en la oralidad, no hay uno solo concedido. Bueno, la prueba está hoy, ni siquiera te dejan transmitir en vivo y en directo lo que tenés que decir. Ni siquiera eso, es el rechazo sistemático a cualquier planteo de defensa. Todas las denuncias presentadas denunciando todas estas irregularidades, desde Sturzenegger, en fin, todo es rechazado en tiempo récord y siempre a favor de los funcionarios del gobierno. No se hizo lugar a un solo planteo de la defensa. Es más, no solamente no se hace lugar a ningún planteo de la defensa, sino que los mismos jueces y fiscales que antes afirmaban la inexistencia de delito frente a las mismas causas, lo vamos a ver más adelante de mi exposición, ahora afirman todo lo contrario. Sí, el juez de instrucción, Julián Ercolini, y el fiscal de instrucción, Polichita, afirmaron y firmaron cosas exactamente contrarias a la instrucción que ustedes están tratando hoy aquí, y lo hicieron en esta misma causa. ¿Por qué esta misma causa? Porque somos los mismos acusados, porque es mismo el delito que se denuncia y porque es el mismo el objeto que se investiga. Fíjese, dijeron una cosa en el 2008, en el 2011, y dijeron otra cosa en el 2016 y en el 2017. Por eso siempre tiene que caer en Bonadío y en Ercolini. De la manipulación de los sorteos, me parece que ya ex Vox Populi acá, en Comodoro Pi, creo que hasta lo denunció una jueza o una jueza
de la casa dijo que no eran suficientemente seguros los sorteos, pero los sorteos siempre me tocan los que sé que me van a condenar, tanto en instrucción como en oralidad. Siempre me tocan los que seguramente siempre me condenan. Notable. Sin embargo, y pese a todo esto, cada vez que me citaron, me presenté. Inclusive, el 27 de octubre del 2018, cuando se cumplía una nueva fecha que nos toca, por lo menos a mí y a mi familia, muy fuerte, ese mismo día, un año antes, las cosas de la vida, ¿no? Un año antes de las elecciones en las que nos vuelven a votar, en este caso como vicepresidenta, un año antes fui citada por el juez Bonadío a 8 indagatorias en una mañana. 8 indagatorias en una mañana, una atrás de otra como puñalada de loco. Nunca se había visto una cosa igual, ni acá ni en ninguna parte, porque cuando comentamos así con dirigentes, con mandatarios extranjeros, ¿cómo 8 indagatorias? Sí, 8 indagatorias en una sola mañana. Delicias de Comodoro Pi. Esto solo ocurre acá, en Comodoro Pi. Ni siquiera me atrevo a decir que puede ocurrir en algún otro lado. Sin embargo, siempre asistí. No fue lo mismo a la conducta de algún otro integrante de este edificio, que después de acusar a medio mundo, tardó 8 meses o 9 en cumplir el requerimiento de un juez federal, de un colega de ustedes, de grado, de primera instancia, para ser indagado por cosas gravísimas, no para ser indagado, podría haber, no sé, cometido, un robo, un asalto, un asesinato, un choque. No. Perdón. Lo tenían que indagar por manipular, falsear, utilizar, en fin, por esto que conocemos del armado de causas. Con pruebas terribles, desde grabaciones y con algunos ribetes, algunos WhatsApp y algunas decisiones escabrosas, porque hasta como en la mejor película de la mafia, ya ni siquiera era contra los dirigentes opositores o contra empresarios, era contra el ex marido de la mujer. Hasta eso tuvimos que ver por integrantes que acá juzgan y deciden sobre el patrimonio y la libertad de los demás. Y hacen del rol que les ha conferido la sociedad y el Estado y las instituciones como jueces y fiscales de instrumentos delictivos. Utilizan la función de fiscales y de jueces para cometer delitos. Eso es lo que está pasando en la República Argentina. Fiscales y jueces que cometen delitos en uso de las facultades que le confiere la Constitución para defender y garantizar el Estado de Derecho. Todo esto tuvo un claro intento, que fue demonizar un proyecto político a través de las causas judiciales. Es el lawfare. Esto es el lawfare. Y la matriz que caracteriza las causas que se me siguen siempre es la misma. Inicio e impulso de causas por parte de adversarios políticos que son lo que comentaba al principio de mi intervención, ampliamente difundidos por la prensa. Dirigentes políticos de la oposición, que fueron oposición durante los 12 años de nuestros gobiernos, van a los medios, son impulsados por los medios para denunciar
En el caso de Otesurí Los Sauces, la misma exdiputada. En el caso de Dólar Futuro, miren que son los que denuncian. Negri, Pinedo, Sturzenegger, Pratgay. Tengo también juicio oral que todavía fue la primera causa en la que Bonadío me procesa. ¿Por qué será que todavía no empezó el juicio oral? Seguramente si hubiéramos estado discutiendo el juicio oral de Dólar Futuro, con las actuaciones de Macri, Pratgay, Sturzenegger, etcétera, etcétera, en el mercado cambiario, seguramente nos hubieran soltado inmediatamente a nosotros y nos hubieran tenido que llamar a ellos inmediatamente. Por eso no se trata Dólar Futuro. Además de ser una cuestión no judiciable, no pudieron sostenerla por todo lo que venían a hacer después. Por eso no hay juicio oral de Dólar Futuro. Porque si nos hacen un juicio de Dólar Futuro, a mí como presidenta, a Vanoli, Alejandro Vanoli como expresidente del Banco Central, a Pese como ex vicepresidente del Banco Central, a Axel Kicillof, ministro de Economía, hoy electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. No se hace, con lo cual fue una causa armada solamente para tener impacto electoral y mediático porque se desarrolló durante el último mes antes de las elecciones presidenciales del 2015. Así llegó este gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial, extremado en el caso de hacerme cesar 12 horas antes hasta límites prácticos de hecho nunca vistos. Obra pública, la causa que nos ocupa. Vamos a hablar de la denuncia que se conoció mediáticamente. En materia de obra pública había denuncias que databan del 2008 también, tratadas también en el mismo juzgado del doctor Ercolini. La obra pública es, que es lo que nos está llamando hoy, denunciada por quien es también un dirigente político de Cambiemos. En ese momento había sido candidato perdidoso en un municipio de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y fue designado por Mauricio Macri como administrador general de Vialidad Nacional. Constante difusión de la prensa de todo lo que sucede en estos procesos judiciales. En Dólar Futuro, ya los dije, la política monetaria, en memorándum se criminaliza toda la política exterior del Estado, en la obra pública se criminaliza la conformación de gabinetes, que los vamos a hablar ahora, estrictamente de esta denuncia, y la criminalización lisa y llana de la política. Este es el derrotero del plan que elaboró para aplicar el gobierno que termina el 10 de diciembre. Pero esta causa que estamos aquí sentados, la causa de obra pública, es el caso paradigmático del lawfare. Si se me permite, voy a leer algunas cosas, señor presidente, porque no recuerdo por allí las. Esta, como les decía recién, se inicia con una denuncia de Iguacel. ¿Se acuerdan? Iguacel primero fue administrador general de Vialidad y después terminó ministro de Energía, puesto del que fue eyectado cuando había decidido que las devaluaciones del dólar, que el perjuicio que las devaluaciones del dólar le habían causado a las empresas energéticas, tanto eléctricas como gasíferas, fuera solventada por las facturas de todos los usuarios y usuarias de la República Argentina. Se armó tal escándalo político, tal escándalo social, que salió eyectado. ¿Quién es Iguacel? Decía yo, dirigente político, creo que ha sido electo también intendente de Capitán Sarmiento, pero venía también del sector privado. Por eso su cuidado para que las empresas energéticas no tuvieran pérdidas. Había sido vicepresidente ejecutivo de Pluspetrol. Pluspetrol, una importante empresa petrolera
que interviene en Vaca Muerta. Y me llama la atención que ningún juez, ningún fiscal haya visto que podía haber intereses, contradicciones, eventualmente comisión de delitos con gente que hasta el 10 de diciembre había sido empresario de importantes sectores de la economía y pasaban a sentarse en las sillas donde el Estado decidieron a favor de su empresa, obviamente, como hace cualquier empresario, hasta el 10 de diciembre, y a partir del 10 de diciembre se sentaron en el sillón donde el Estado tiene que cuidar a todos los argentinos y a todas las argentinas de los intereses económicos que obviamente se disputan cosas, y la ponen en el mismo lugar, tienen que decidir en el mismo lugar que antes decidían a favor de la empresa. Notable. Bien, el 12 de enero del 2016, el presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, designó como nuevo titular a Javier Alfredo Iguacel. El 13 de enero, o sea, escucharon, ¿no? El 12 de enero lo designan en Vialidad. El 13 de enero, al otro día, la primera resolución que saca, la número 1, la resolución número 1/16 de la Administración General de Vialidad, ¿cuál es? Hay que investigar todas las obras de la constructora Austral, propiedad de Lázaro Báez, realizadas en la provincia de Santa Cruz. Todas, solamente eso. Solamente investigar esas obras en la provincia de Santa Cruz. Bien, raro. Y manda a hacer una auditoría, da una orden de auditoría para que en el término, creo, muy exiguo, creo que de 15 días, fijo, casi acá está, si me permiten leer porque me voy olvidando. Dice, Iguacel instruyó a la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Vialidad para que en el plazo de 15 días corridos haga un informe pormenorizado, relevando, etcétera, etcétera, etcétera. Únicamente, porque está claro que no solamente Lázaro Báez o Austral Construcciones hizo obras en Santa Cruz. Está Petersen, está CPC, qué sé yo, un montón de, seguramente voy a evitar dar muchas precisiones técnicas porque seguramente, y me han dicho que la declaración del ingeniero Periotti al respecto ha sido muy extensa, muy técnica y muy fundamentada en cuanto a todo lo que son los contratos de obra propiamente dichos, que obviamente soy abogada, no soy ni ingeniera ni arquitecta, incurriría en desconocimiento absoluto si me pusiera a hablar de esas cosas. Para eso hablan y saben los que saben, que para eso está cada área del Estado. Cuando uno es presidente no pasa lo mismo que en otros lados. El derecho administrativo, ustedes lo saben perfectamente, es esencialmente delegativo, a diferencia de otras ramas del derecho, porque si no sería imposible, si la esencia del derecho administrativo no fuera claramente delegativa, conducir el Estado. Tendríamos que estar al tanto de lo que pasa desde la presidencia hasta la última mesa de entradas del último ministerio. Imposible. Por eso es el derecho administrativo y las responsabilidades en materia de función estatal de carácter delegativa. Nadie puede tener más responsabilidades que la que les dice que tiene la normativa vigente. No se puede decir, no, es responsable porque tendría que haberlo sabido. No, únicamente se puede aplicar el tendría que haberlo sabido si era obligación suya saberlo. Si no es obligación suya saberlo, nadie está obligado a conocer lo que no está obligado por ley cuando es funcionario. Si no, sería imposible conducir y manejar el Estado. Bien, prosigamos con el proceso. ¿Dónde cae la denuncia de Iguacel? Adivinen. Ercolini. Ercolini tenía un fiscal en esa causa, el doctor Tayano. ¿Qué hace el fiscal cuando le llega la denuncia?
Perdón. Voy a necesitar una botella más de agua. Si puede ser posible, decirle a alguno de mis colaboradores que me la acerque, le voy a agradecer. Dásela al señor, al policía, a la gente, por favor, gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. ¿Qué hace el fiscal? El fiscal interviniente, el doctor, creo que se llama Eduardo Tayano, impulsó la acción. ¿Y qué hizo? Pidió información en relación a las empresas del Grupo Austral también y a otras. Voy a ser un poco extensa acá porque no quiero equivocarme en lo que afirmo. Bueno, pide información de las obras que habían solicitado en los últimos 12 años. Pero además, de manera puntual, el fiscal Tayano planteó como hipótesis delictiva la posibilidad de que desde la Secretaría de Obras Públicas de la Nación se hubieran impartido instrucciones en las que se detallaban las empresas contratistas que debían cobrar las cuotas presupuestarias disponibles y en qué proporción. Ello así, o sea, el fiscal se dedica ¿a qué? A investigar. ¿Y qué investiga? Le acercan un supuesto correo electrónico aportado por el denunciante en el que contendría un listado de empresas constructoras con la leyenda, comillas, abro comillas, los 10 primeros sí o sí se paguen y firma. Según el siguiente orden, 2 puntos. Robela Carranza, Sociedad Anónima. 2. JCR, Sociedad Anónima. 3. Paolini Hermanos, Sociedad Anónima. 4. Esuco, Sociedad Anónima. 5. José Cartelone, Construcciones Civiles, Sociedad Anónima. 6. Austral Construcciones. Cani Costilla y Localcio del Curto. 7. José Chediac, Saica. 8. IEXA. Creaurbán, Calcaterra. ¿Le suena? ¿Le suena Calcaterra? 9. Juan Felipe Gancedo. 10. Petersen. Para los que no saben, Petersen es la empresa constructora que data, es una vieja firma, que es propiedad de la familia Eskenazi, que también tiene obras hechas en la provincia de Santa Cruz. Es la última, 10. Bien. El 12 de junio del 2016, Tayano amplió su requerimiento, donde le termina planteando que tienen que traer más información. Y el día 2 de agosto, esto es muy importante, por favor, el día 2 de agosto del 2016, luego de que Ercolini le delegara la investigación al fiscal Tayano, este presenta un extenso dictamen requiriendo al titular de la Dirección Nacional de Vialidad, o sea, a quien era Iguacel, la siguiente información. Acá sí voy a leer textual porque esto es pedido por el fiscal Tayano. Un listado en el que conste lo percibido mes a mes en el periodo comprendido entre el 2003 y el 2015 por cada una de las empresas que fueron adjudicatarias de la obra pública vial solventada con fondos del Estado Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad. A todos los distritos, a la República Argentina. Es lógico. Todo lo que se hizo en materia vial del 2003 al 2015 con fondos afectados a vialidad. Un listado con todas las obras adjudicadas a BAES durante el periodo investigado,
Si respecto de todas las obras licitadas en la provincia de Santa Cruz se practicaron los correspondientes análisis de todas las obras licitadas, no solamente de las de Baez. Y fundamentalmente un listado en el que consten todas las empresas que en el periodo comprendido entre el 2003 y 2015 fueran contratadas para realizar obra pública solventada con fondos de vialidad nacional. En particular, dice el fiscal, Cartelone, Mijovi, Green, Esuco, Luis Lossi, Vialmani, Electroingeniería, JCR, Alquimac, El Emprint, Petersen, Contreras Hermanos, Coarco de Cavial, Yexa, Pietro Boni, Di Casa, Roggio, Equimac, Robela Carranza, Rutas del Litoral, Gerechet, OMAC, CPC, Paolini, Cleanosol y José Chediak. Un listado con las 30 principales, y pide además un listado con las 30 principales contratistas de obra pública. Fíjense, un listado con las 30 principales contratistas de la obra pública en donde se expongan las sumas percibidas en el periodo 2007-2015, los estados de deuda y el tiempo de demora en sus pagos. Todo esto pide el fiscal Tayano para investigar. Y además, en el mismo acto, el doctor Tayano señaló que no se había todavía formulado imputación concreta alguna a nadie, ni tampoco en contra del arquitecto Julio De Vido, por lo que solo tuvo presente una propuesta de designación de abogados defensores. Surge de esto que el arquitecto Julio De Vido, también uno de los acusados, en ese momento había querido designar un abogado defensor para que interviniera en el expediente, pero Tayano dijo no, porque no hay ninguna imputación a nadie. Esto pasaba, vuelvo a reiterar la fecha, porque es importante el tema de las fechas. 12 de agosto, retengan por favor, 12 de agosto del 2016. Así estábamos en el proceso de instrucción de esta causa de corrupción de la obra pública que hoy nos ocupa. ¿Qué pasó? En el mientras tanto, Iguacel había presentado una copia de la denuncia que había hecho ante Ercolini en otra causa también en el juzgado de Ercolini, a la que se conoce como en el nombre de causa madre. Acá me voy a detener un minutito para explicar qué es esto de la causa madre. En el año 2008, la diputada Elisa Carrió, junto a otros diputados como Morán, Patricia Bullrich, Fernando Sánchez, hacen una denuncia ante el juzgado de Ercolini, si mal no recuerdo, en noviembre del 2008, sobre una asociación ilícita integrada por el presidente, por muchos de los funcionarios que están también involucrados y acusados acá, Lázaro Báez, pero agrega a otros empresarios vinculados que también tienen empresas constructoras, pero no por el lado de las empresas constructoras, sino por el lado de la vinculación con el juego, de las licencias de casinos, etcétera, etcétera. Una causa que se llama la causa madre, que es exactamente lo mismo que se describe, casi hay copia de los argumentos y de las cuestiones que hay en esa denuncia en algunas partes del guión que leyó el fiscal de este tribunal oral durante 5 jornadas consecutivas de audiencias. Presenta en esa causa, porque en esa causa, ¿quién estaba de fiscal? No estaba Tayano. ¿Quién estaba? Polichita. Entonces, lo desplazan a Tayano de la causa en una maniobra que hace Ercolini,
Lo desplaza al fiscal Tayano, que era el fiscal natural. Más allá de que la figura es la del juez natural, hay también una suerte de que el fiscal que toca, la autonomía del Ministerio Fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo desplazan y cae Polichita. Y nombran a un fiscal ad hoc. A un fiscal ad hoc. Los ad hoc tienen mala fama, mala prensa, mala historia también en la República Argentina. Nunca es bueno tener ni fiscales ad hoc, ni jueces ad hoc. Los jueces, los fiscales deben ser los naturales de las causas, naturalmente. ¿Quién aparece? Maíquez, joven fiscal que integra lo que se denomina la familia judicial, una familia con muchos integrantes en esta justicia federal, algunos que los trajeron de la provincia de Buenos Aires, de ser ministros de justicia de Vidal, aterrizaron sin concurso y sin nada, directo en casación. O sea, el padre está arriba, el chico te acusa, si bien seguramente se excusan de intervenir en aquellos expedientes en los cuales el hijo de fiscal faltaría más también, ¿no? Decoro, pero la verdad que me gustaría ser fiscal y que mi papá sea el presidente de casación, aunque se excuse en las causas mías, seguro que alguna influencia, alguna charla puede tener con alguno de los miembros de casación. En fin, vamos a dejarlo así. Pero el día 12 de agosto yo les dije que el 4 de agosto, fíjense esta fecha, yo les había dicho, el 4 de agosto del 2016, solo dos, ¿se acuerdan toda la lista que leí de las cosas que quería hacer Tayano? Todas las empresas, todo, bueno. El 4 de agosto del 2016, solo 2 días después que Tayano firma este requerimiento fiscal, 2 días después, declaró en línea que solicitan Maíquez y Polichita con el escrito que Iguacel, la copia de la denuncia que Iguacel había presentado en la causa madre. ¿Qué solicitan? Le solicitan a Ercolini que declare la conexidad. En nombre de la conexidad se han hecho cada cosa en la historia judicial de este país increíbles. Alguien debería estudiar la conexidad y sus múltiples aplicaciones, así como uno puede ser tal cosa, esto sirve para esto, para aquello, la conexidad. Y en virtud de la conexidad, le saca la instrucción a Tayano y la delega en Polichita y Maíquez. Díganme si esto no es jueces y fiscales a la carta del gobierno, claro. No, como garantía de los acusados. Bien, el día 12 de agosto, 8 días después de haberse hecho cargo de la causa que recién le delegan, solo 8 días después de haber sido desplazado Tayano, que se acuerdan que le había dicho cuando debido se presenta en el expediente queriendo nombrar abogado defensor, dijo no, porque todavía no hay ninguna imputación, no, tenga ya derecho, pero no. Bueno, 8 días después de que Ercolini delega en estos 2 nuevos fiscales, en virtud de la conexidad, esto es importante, guarden el término conexidad, porque después dicen que las cosas no tienen nada que ver unas con otras. Conexidad, ¿qué hacen los 2 representantes del Ministerio Fiscal hace 8 días designado? En un método que deberían patentar, así como Ilven, ¿se acuerdan? Somos los que somos un poco más grandes, de ese método que uno podía leer rápido y así. Bueno, deberían patentarlo por los expedientes estos de justicia que después están años y años, y son muchos cuerpos, y nunca se sabe, y nunca nadie alcanza a estudiar definitivamente la causa. Bueno, deberían patentarlo porque a los 8 días,
de quedarse a cargo de la delegación de la causa, Polichita y Maíquez piden a Ercolini que me cite a declarar a la delegación indagatoria a la doctora. Voy a leer. A la doctora Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José Francisco López, Carlos Santiago Kirchner, Graciela Eleno Porto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez, Abel Claudio Fatala, Nelson Periotti, Julio Ortiz Andínez, Sandro Férgola, Carlos Joaquín Alonso, Francisco León, Norma Beatriz Villarreal, Sergio Pasa Cantando, Víctor Francisco Farré, Jorge Eduardo Gregoruti, Eduardo Lenze, Gustavo Gentile, Fernando Abrate, Ernesto Eduardo Morilla, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daurich, Mauricio Collareda, Gustavo César Torres, Juan José Ramón Berraondo, Héctor René Jesús Garro, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez, Lázaro Báez, Martín Báez, Julio Mendoza, Fernando Javier Buti y Miriam Costilla. 8 días antes, el fiscal que venía investigando y pidiendo información y demás decía que todavía no había imputación a nadie. En 8 días, estos 2 fiscales decidieron que había elementos suficientes para llamar a declaración indagatoria a mansalva, porque la verdad que debo haber leído no menos de 20 o 30 nombres. ¿Cómo algo no funciona bien acá en Comodoro Pi? Alguien debería preguntarle a Tayano, a no ser que Tayano haya sido cómplice del gobierno anterior. ¿Cómo que Tayano no decía, después de haber pedido información, de haber leído, porque estamos hablando de una denuncia de enero del 2016 y estamos hablando de un fiscal que era agosto del 2016 y seguía pidiendo información? ¿Cómo puede ser que en 8 meses este hombre no había todavía reunido todas las pruebas para una imputación y estos en 8 días convocan a indagatoria a 30 personas? La verdad, yo creo que Macri se equivocó de proponerlo a Rosenkrantz y a Rosati, de integrantes de la Corte. Por la rapidez, la velocidad y la precisión debieron haber sido estos 2 muchachos, Polichita y Maí, que yo los hubiera enviado a ellos en lugar de los otros 2. La verdad, yo creo que, mire, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que tratar de hacerlas con decoro y que no se note al menos. Pero ¿sabe cuál es el problema, señores jueces? Se nota mucho lo que han hecho. Se nota mucho lo que han hecho. En serio que se nota mucho. ¿Qué pasa cuando pasa esto? De haber asumido la investigación, presentaron un caso totalmente distinto, porque además lo presentan asociación ilícita, etcétera, etcétera. O sea, en 8 días readecuan toda la causa, todo el objeto, la absoluta, todo. Entonces, Ercolini, que se ve que algo le debía quedar de cuando era alumno en la facultad de Esteban el Bebe Righi, ¿qué dice Ercolini? ¿Qué le dice a los fiscales? Le dice, advirtió textual, por favor. Ercolini, cuando ve el zafarrancho que le hacen en 8 días en la causa, porque además esto no era producido por estos fiscales, esto venía de la mesa judicial, de afuera. O sea, lo que se presenta normalmente en Comodoro Pi por parte de este tipo de causas vienen escritas desde afuera. Olvídense, es así. Entonces, les dice Ercolini a ambos fiscales, advirtiendo que las medidas de prueba requeridas por el fiscal Tayano, comillas, abro comillas, resultarían necesarias a los efectos de robustecer la base fáctica de la imputación. ¿Qué le dice? Que resultarían necesarias a los efectos de robustecer la base fáctica de la acusación que se diligencien todas las medidas que había pedido el fiscal Tayano en relación a cada uno de los acusados. Dice, bueno, si van a citar a 30 personas, que por lo menos tengamos en el expediente las causas por las cuales citan a fulanito, a menganito, a sultanita. Es lo que hace un juez, obviamente. El 2 de septiembre del 2016, una semana después de que Ercolini le dice a estos corsarios
a estos corsarios judiciales que adecúen, vuelven a presentar un índice de las evidencias valoradas para la formación de la acusación que es nada más que reiterar las indagatorias y las cautelares. Todo ello, y acá viene otra vez el lawfare. Cualquier juez dice, bueno, no, miren, voy a retomar, hágalo o retomo la investigación, le quito la delegación y sigo. ¿Qué pasa? Era tal el estrépito mediático que habían logrado con el llamarme a declaración indagatoria por corrupción en la obra pública que un juez probó lo hubiera hecho, pese a que lo hubieran fusilado en los medios de comunicación. Ercolini consintió, pese a lo que había dicho antes, y nos llamó a todos a indagatoria. Esto es el lawfare. No es lo que está en el expediente, no son las pruebas documentales, periciales, testimoniales, no. Es la construcción mediática a través de guiones que poco tienen que ver con el derecho y con los hechos. Ni con el derecho ni con los hechos. Así las cosas, el 27 de diciembre del 2016, el juez Ercolini dicta mi procesamiento como jefa de la banda, como jefa de una asociación ilícita destinada a la corrupción de la obra pública, bla, 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 bla. Y además, me dicta un embargo de 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Yo creo que ese día posteé en las redes lo que era mi declaración jurada, los bienes que podían representar mi declaración jurada y la de mi familia, y creo que era una línea así frente a los 10.000 millones. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Alguien se preguntó por qué razón? Porque la señora que está en la casa revolviendo el guiso y que la escuchó a una decir, se robaron todo, piensa, y Cristina tiene 10.000 millones de pesos. ¿Por qué te van a embargar por 10.000 millones de pesos si no llegás ni de cerca a eso? Por esto. Pero además, ese mismo día, otra vez el siguiente, puedo tener un error de memoria. A los señores periodistas que están muchos ahí arriba les recomendaría que lo hicieran. Ese mismo día o al día siguiente, un gran anuncio de Mauricio Macri en materia de obras públicas. Y dice, vamos a hacer, y presenta un plan, o dice obras públicas, adivinen por cuánto. Adivinen por cuánto Mauricio Macri, el mismo día o al día siguiente del embargo mediático que salió hasta en el New York Times de los 10.000 millones de Ercolini, dice que va a hacer obras públicas. Sí, acertaron y ganaron el premio por 10.000 millones de pesos. Listo, bingo. Se robaron todo y este hombre lo va a hacer ahora en obras. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto es, señoras y señores, el lawfare. Embarga por una cifra que no tiene absolutamente nada que ver para generar una expectativa de un patrimonio que no existe y sobre todo presentar al gobierno como el que va a hacer esto se lo robaron. Y lo más gracioso de todo es que la cifra no sabe nadie de dónde surgen los 10.000 millones de pesos que demanda Ercolini a embargar. Por una razón muy sencilla, porque la empresa austral no debería haber hecho 1 kilómetro de ruta, 1 kilómetro ni medio metro de ruta, para poder decir que hubo un perjuicio. Sí, le dieron y no se hizo nunca nada. Desastre. Esto es el lawfare. Pero quiero
decir algo muy particular también con respecto a la denuncia que había presentado Iguacel y en la cual se basan los fiscales. Yo les había dicho al principio de la exposición que Iguacel había mandado a hacer una auditoría en 15 días de la obra pública, que fue la que se presentó ante el juez Ercolini después como prueba pericial. La prueba pericial, y es importante, el dictamen se terminó de elaborar el 15 de marzo del 2016. Fueron 3 ingenieros de Vialidad Nacional los que hicieron ese informe auditando todas las rutas que habían sido construidas por Austral en la provincia de Santa Cruz, con licitaciones ejecutadas, diseñadas y todo en Santa Cruz. De eso vamos a hablar un poquito más tarde. Se terminó de confeccionar la auditoría esta encomendada por Iguacel el 15 de marzo. ¿Y qué dice esa auditoría? No se evidencian deficiencias constructivas, comillas, estoy hablando, repitiendo tramos de la pericia. No se evidencian deficiencias constructivas de relevancia. Cierro comillas, abro comillas. No se encontraron desvíos significativos en cuanto a la correspondencia de montos certificados y trabajos realizados. Cierro comillas, abro comillas. Que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras. Estamos hablando de desajustes del 0,1%. Estamos hablando de menos de 2 kilómetros de carpeta asfáltica sin ejecutar de un total de 2.200. Repito, esto decía el informe de la auditoría que Iguacel mandó hacer. Desajuste del 0,1%. No más de 2 kilómetros de carpeta asfáltica sin ejecutar en un total de 2.200 kilómetros ejecutados y terminados. Es más, voy a leer porque hay una parte muy interesante, si se me permite, señor presidente. Quiero leer algo que tenía acá, los peritos, sí, porque es muy interesante lo que dicen. El contador Marcelo Guillermo Bianchi, el trabajo encomendado establecía un plazo de 15 días para la realización del informe, plazo insuficiente en relación a las tareas a realizarse. Claro, porque claro que no podía hacerse en tan poco tiempo, pero no les importaba, ellos tenían que ir rápido. Tenían que ir rápido para procesar, para decir que se habían robado todo, que todo lo hicieron con la obra pública. Esto es lo que había que hacer rápido. No importaba cómo, no importaba el cómo, importaba el qué querían, y no querían otra cosa que esto que hicieron. Que por cierto le salió mal, pero bueno, lo hicieron. Y los que estamos acostumbrados a la política, no solamente en democracia, sino los que vivimos otras etapas, donde hacer política te podía costar la vida, por el simple hecho de pensar diferente o por el simple hecho de figurar en una guía o en una agenda como amigo, o que te hubieran agendado y te iban a buscar y nadie te preguntaba si habías tenido que ver con nada, sino que desaparecías. Estamos formateados y preparados para ser atacados, para ser difamados. Imaginan si estábamos preparados para las cosas que se vivieron durante la dictadura militar. Imagínense si no vamos a estar formateados para aguantar 3 tapas de Clarín. Y el que no aguanta 3 tapas de Clarín no puede ser presidente de la República tampoco, les aclaro. Algo que todos deben aprender, por lo menos los que quieran ser presidente o algún cargo importante. Bien. El trabajo encomendado establecía un plazo de 15 días. Y para hacer esa tarea, textualmente,
Empleamos 13 días de trabajo de campo. Se relevaron 2.200 kilómetros de ruta. En ese lapso recorrimos 6.000 kilómetros de ruta y 16.000 kilómetros de avión en 13 días. Lo cual hace un poco referencia a la magnitud del hecho. Y dice, los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, o sea, a las obras que les encomendaron hacer. Estamos hablando de desajustes del 0,1%. También podemos decir que pese a sus escasos recursos, los supervisores obtuvieron un correcto resultado de su tarea, eso está bien. Estamos hablando de menos de 2 kilómetros de carpeta asfáltica, como dije antes, sin ejecutar. Bien, este fue el resultado de la auditoría que Iguacel manda hacer en su resolución número 1 del 2016. Sin embargo, nadie prestó atención, ni fiscal, nadie. Siguieron todos adelante, salvo Toyano, que quería investigar. Muy bien, así quedó radicada, quedé procesada, una vez más, con... ¿Cuál es la imputación de la causa? Vamos a la imputación de la causa por la cual hoy estoy sentada aquí, en el banquillo de los acusados, que debo decir también, esta audiencia que empezó fue convocada por el señor presidente y los miembros del tribunal para comenzar el 20 de mayo del año que se acaba, justo un mes antes que cerraran las listas para candidatos a presidentes y vicepresidentes en lo que no era una elección cualquiera, no estábamos ante una elección de renovación parlamentaria. Estamos ante una elección donde se volvía a discutir la presidencia de la República. Un mes antes del cierre de listas, me sentaron en el juicio oral por corrupción por la obra pública. Lawfare puro. Lawfare puro. Bien, acá estamos, sentados. ¿Cuáles fueron la imputación? Esa imputación que se leyó durante 5 días. 4 cosas básicas versa la imputación. Inserción del empresario amigo Báez en el negocio de la construcción. Primero, o sea, inserción del empresario amigo. 2, el montaje de una estructura de gobierno para defraudar al Estado. La designación de ministros, por ejemplo. La tercera maniobra, o sea, primera maniobra, introducir al amigo. El montaje, el segundo, transportar, creo que si mal no recuerdo, dijeron, transportar desde Santa Cruz la estructura de gobierno, o sea, quien hace eso está diciendo que el gobernador era un delincuente, o sea, nunca lo juzgó, no lo conoció como gobernador. 3, Néstor Kirchner, 16 años desempeñándose frente al Poder Ejecutivo, primero de la ciudad que lo vio nacer, y después 3 periodos consecutivos de gobernador, siempre elegido por el voto popular. Tenía una organización ilícita ya. Y la transportó acá, a Buenos Aires. El segundo fue la designación de esos funcionarios que estaban allá, acá. ¿Cuál fue la tercera maniobra? La tercera maniobra fue enviar en el proyecto de ley
del presupuesto nacional de la Nación al Parlamento argentino de obras para la provincia de Santa Cruz, de presupuesto para vialidad provincial, porque eso estaba armado para Lázaro Báez. ¿Cómo se compadece además esto, y permítame la digresión, con la causa de los cuadernos? No importa, no importa. Ustedes son cultores de ese grupo de magistrados, de dirigentes políticos, quienes desempeñan las más altas magistraturas, que acomodan la cabeza al sombrero. Jauretche lo decía siempre. No importa si la cabeza es chica, si es grande, si es cabezón, si es medio microcefálico, no importa. Hay que acomodarle la cabeza porque el sombrero es este. Y este es el sombrero que se le tienen que poner en la cabeza. Esto es la tesitura. Y la cuarta, en la cuarta maniobra, eran las irregularidades en la obra vial de la provincia de Santa Cruz que se financiaba a través de convenios con Vialidad Nacional. Esta sería la cuarta maniobra. Yo voy a detenerme una por una en ellas para demostrar no solo la falsedad, sino la incoherencia y la falta de lógica, y sobre todo la denegatoria de este tribunal a producir prueba por parte de la defensa que desarmaba estos criterios ridículos y absurdos de que un amigo, por el solo hecho de ser amigo, es un delincuente o comete delitos con quien es presidente de la República, o criterios como que designó funcionarios que lo acompañaban en la... Voy a ir punto por punto y a señalar también las pruebas que se nos denegaron en cada uno de los puntos. Inserción del empresario amigo Báez en el negocio de la construcción. Yo quiero contarles algo a todos los que no lo saben, y a lo mejor ustedes tampoco lo saben porque seguramente son hombres nacidos aquí en Buenos Aires, porteños, y por lo tanto no conocen lo que pasa en el interior del país. Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos en el periodo de 1987 a 1991. Y desde 1991 hasta el 2003 fue gobernador de la provincia de Santa Cruz. Elegido por el voto popular, mayoritariamente, sobre todo en las dos últimas gobernaciones, en donde fue votado por el 65% en el 95 y por el 58-59 en el año 1999. Solamente tuvo el gusto de tener muchos votos en esas dos gobernaciones y en la intendencia, donde también ganó muy bien. No, muy bien no, perdón. Mira, la emoción me hace olvidarme. Ganó apenas por 111 votos. Fíjese lo que son los votos y cómo cuentan, ¿no? Si hubiera perdido la intendencia de Río Gallegos por esos 111 votos con los que ganó, bueno, no sé. Eso sí que es conjetural, ¿ve? Ahí sí. Ahí está bien puesta la palabra conjetural. Eso sería conjetural. Eso sí que sería conjetural. Bien. ¿Cómo fue? ¿Qué hizo Néstor Kirchner en esos años? ¿Cómo ganó? ¿Cómo pudo ganar desde la intendencia, perdiendo las elecciones en el resto de las localidades de la provincia, en la primera elección a gobernador, por el plan de obra pública que hizo siendo intendente? Dio vuelta literalmente la ciudad. Dio vuelta literalmente la ciudad. Obra pública, obviamente a nivel municipal, rotondas, pavimentos, veredas, plazas, etcétera, 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 que le permitieron reunir un caudal de votos suficiente en la capital de la provincia y también en otras localidades
para poder llegar a ser gobernador de la provincia de Santa Cruz. Pudo ser gobernador en un clima político adverso. El peronismo que gobernaba la provincia tenía serios problemas por una mala gestión del gobierno, un resultado que no había sido el esperado del primer gobierno democrático, con un candidato que no era muy bueno gobernador y finalmente contra todo pudo ganar a pura fuerza de gestión y demostrar cosas que le hicieron ganar la gobernación, en la que ganó también, virtud de la ley de lemas, apenas con el 31, 32% de los votos, porque sumado al otro candidato ganamos muy bien, pero era muy fuerte. Y llegó a la provincia, y donde cimentó. ¿Qué hizo cuando llegó a la provincia? Desplegó durante 12 años el más formidable plan de obra pública del que se tenga memoria. Desde obras con licitaciones internacionales como el puerto de Aguas Profundas, una licitación internacional de Caleta Olivia que ganó una empresa constructora Arroyo y Pentamar en un consorcio de UTES de empresas constructoras, pasando por el aeropuerto internacional del Calafate, que lo ganó Esuco, pasando por el hospital distrital regional ejemplo de Río Gallegos, que lo ganó creo Equimax, si mal no recuerdo. Y así podría seguir con pavimento, con viviendas, con rutas. Fue formidable. ¿Y por qué esa decisión de? Porque la obra pública, señores jueces, es el único instrumento en países como el nuestro, con las características de nuestra estructura económica, para generar empleo. Mientras en el país en la década de los 90 se llegó a una desocupación de 2 dígitos, la provincia de Santa Cruz, la única en el país, a mayo del año 2001, tenía 2,1% de desocupación. 2,1% de desocupación. Mayo de 2000, el país se caía a pedazos. El país se caía a pedazos. Y nosotros teníamos 2,1% de desocupación. Y producto de la crisis, en octubre del 2001 llegamos a 2,6%. Nunca pasamos eso. Teníamos régimen, lo que se conoce en materia económica, como régimen de pleno empleo. Algo que nunca fue alcanzado en muchas décadas, creo que en décadas y décadas, y no sé si alguna vez llegamos a tan baja desocupación. Y no era porque los otros administraran mal y él fuera Gardel, no. Había provincias bien administradas y que llegaron a tener 10% de desocupación, muy bien administradas, y no pudieron. Porque el tema de la obra pública es vital para generar puestos de trabajo registrados, que es la única forma de tener autonomía económica en países estructurados como el nuestro. No era un capricho, ni sociedades, ni organizaciones delictivas. Es más, en virtud de esa gestión que lo presentaba como un gobernador modelo, y con obviamente la alianza que hicimos con la provincia de Buenos Aires, Néstor Kirchner llega a la presidencia, a la cual accede de casualidad. Si no hubiera existido la crisis del 2001, Néstor Kirchner no era presidente de la República. Si no nos hubiéramos aliado o ser ayudados, porque en ese momento era presidente de la República, designado por el Senado, el doctor Eduardo Duhalde, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, no hubiera sido Néstor Kirchner presidente. Si además, en lugar de ingresar él a la segunda vuelta, como se rumoreó durante todo el último mes, ingresaba el que salió tercero, el doctor López Murphy, tampoco hubiera sido presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, acá se afirma que había un plan maestro de Néstor Kirchner desde el año no sé cuánto para ser presidente de la República y venir a saquear en nombre de la obra pública
las arcas del Estado y para eso traerlo a Lázaro Báez de constructor. Y digo yo, si Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz y era amigo de Néstor Kirchner, ¿por qué no lo hicieron empresario de la construcción cuando durante 16 años se la pasó haciendo obra pública en la provincia de Santa Cruz? No, los dos se sentaron a pensar, no, cuando Néstor llega a presidente, y era casi seguro que Kirchner, todo el mundo decía, Kirchner va a ser el presidente. Ni pintar el nombre sabían en las paredes de Buenos Aires. Y ustedes dicen que era un plan maestro para acceder a la provincia, a la nación con una sociedad anónima, para saquear las arcas de construcción de la nación. Pero por favor, presenten cosas lógicas. O sea, mientras pergeñaban esta asociación ilícita, mientras pensaban cómo iban a hacer esta asociación ilícita, hacían el puerto de aguas profundas de Caleta Olivia, $60 millones, y llamaban a los constructores de afuera. Mientras seguían pensando, hacían el aeropuerto del Calafate, y en el aeropuerto del Calafate llamaban a Esuco para que viniera en el mientras tanto. Y así sucesivamente durante 16 años. Por Dios, para mentir hay que saber mentir también, como para todo. Hay que saber de derecho, hay que saber de procedimiento, hay que saber de historia, hay que saber de economía, hay que saber de lo que se habla. Es clave para los tiempos que vienen que los que hablen y las que hablen sepan de qué hablan. Si no, nos va a ir muy mal a los argentinos.